Se va a hablar de renovables y red eléctrica para producción de hidrógeno verde. Modera Antonio José Palacios Lanelene, que es jefe del Servicio de Energía de la Secretaría General en la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, siempre con vocación de servicio público, consiguiendo grandes avances en el desarrollo normativo que permite la implantación efectiva de instalaciones de autoconsumo y también de las infraestructuras necesarias. Le abandera una implicación total en los retos energéticos. Bienvenido. Junto a él ocupará el sillón Jorge Jiménez, delegado de Red EIA en Andalucía, compañía matriz a la que pertenece Red Eléctrica de España. También ha sido director de la Agencia Andaluza de la Energía, es ingeniero industrial en la especialidad de química. Gracias. Entrará también Alfonso Vargas, ingeniero industrial, presidente de Claner, carrera de más de 30 años de experiencia, siempre ligada al mundo de la energía, liderando diferentes proyectos de impacto. Junto a él se sentará César Martín, CEO de dos empresas líderes en el sector energético, Pro Consulting, especializada en almacenamiento de energía térmica, y Vulcan Energy, enfocada en la producción de hidrógeno verde. También es profesor universitario. Anteriormente lideró la construcción y puesta en marcha de plantas en China, Sudáfrica, México y Arabia Saudí, por ejemplo. Iván Molina es director de hidrógeno verde en Iberdrola, ingeniero de caminos, MBA de EDEM. Suma 20 años de experiencia, fue director de nuevas inversiones en el Grupo Porcelanosa y director general de Bexa. Y por último va a entrar en el escenario Eva María Lain, que es medalla de Andalucía, también medalla de Huelva y premio a la mujer inspiradora, entre otros muchos premios. Es doctora en biotecnología por la Universidad de Cambridge, fundadora y CEO de LineTech, una empresa dedicada al desarrollo e implantación de tecnologías electroquímicas novedosas. Eva tiene muchos premios y reconocimientos, también su empresa, a la mejor iniciativa empresarial y premio Planeta. No son los únicos. Muchas gracias, bienvenidos, pueden comenzar. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia. Gracias a la organización por darme la oportunidad de moderar esta mesa, que me parece muy interesante. Tenemos aquí unos participantes que nos van a dar seguramente muchos temas que tratar. Sentiros libres de participar y de hablar lo que queráis. Evidentemente no tenemos mucho tiempo, pero somos muchos los que tenemos que intervenir, entonces, bueno, pues hay que ir un poco al grano. Si os parece, empezamos ya directamente con la primera cuestión. Para César, la verdad que tenéis una trayectoria muy interesante en vuestra empresa y os planteaba los nuevos formatos de almacenamiento de producción de hidrógeno, que también es necesario para que todo esto funcione. Analizar un poco cómo veis el hidrógeno como un vector energético, más allá como simplemente producción o alternativa a la descarbonización, ventajas e inconvenientes. Muchas gracias, Antonio. Gracias a la Junta de Andalucía por invitarnos también y al Congreso por esta magnífica exposición que estáis haciendo. Bueno, nosotros desde Vulcan Energy lo que vemos en cuanto al almacenamiento es que hay un problema. Y el problema es que tenemos que intentar ayudar a esa estabilización de la curva de Pato, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Proponemos almacenar la energía para producción de hidrógeno por la noche. ¿Cómo lo estamos planteando? Pues lo planteamos porque nuestros clientes, los off-takers, cuando empezamos a hablar de números con ellos, dicen, todavía, en algunos casos, no les salen las cuentas. Entonces, tenemos que reducir el coste de este hidrógeno. Y para reducir el coste del hidrógeno, lo primero que hicimos fue empezar a estudiar de dónde viene el coste del hidrógeno. Entonces, evaluamos el LCOH, ¿no?, que es como se mide el Levelized Cost of Hydrogen, y vimos que el 60-70% del coste del hidrógeno está en la energía que se necesita para romper esa molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Un 30% está en la amortización de lo que es la instalación, de los electrolizador, bombas, todo el BOP, y en torno a un 10-15% está en el OPEX, ¿no?, en los costes de operación. Entonces, nosotros queríamos ofrecer soluciones que ayudasen a reducir, y lo que se nos ha ocurrido son
una solución que aplica a dos partes, a el coste de la energía y, por otro lado, a la amortización de lo que es la instalación. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros proponemos almacenar, se puede almacenar el hidrógeno, pero proponemos almacenar la energía necesaria para seguir produciendo por la noche. Con eso lo que conseguimos es darle a los dos objetivos. Uno, captamos energía cuando es barata, entonces estamos reduciendo ese coste de la energía porque la captamos, por ejemplo, asociada a una fotovoltaica o a cualquier producción de energía renovable. Y, en segundo punto, utilizamos esa energía para seguir produciendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, ahí estamos amortizando el coste de la instalación porque seguimos produciendo también por la noche. Por ejemplo, hace poco el IDAE, en una alianza que tenemos con un desarrollador de electrolizadores, nos ha subvencionado una planta que vamos a hacer en el puerto de Sevilla, en el que utilizamos una nueva tecnología de electrolizadores que se llaman de óxido sólido, que tiene dos entradas de energía. Tiene la parte eléctrica, pero también consume energía en forma de calor. O sea, el vapor de agua que nosotros inyectamos para romper la molécula de agua, ya está cargado térmicamente. Entonces, lo que hacemos es almacenar energía. En este caso lo hacemos en una solución de sales fundidas, aunque podríamos utilizar cualquier tipo de almacenamiento térmico, y seguimos produciendo también por la noche. Por la noche, vía turbinando, con una pérdida de eficiencia, pero seguimos produciendo 24/7, y el aporte de calor lo damos directamente de las sales. Con eso estamos consiguiendo unos números, esto es una planta piloto pequeña, pero con idea de escalar a proyectos a partir de 100 megavatios de electrólisis, y que ese LCOE que están ahora mismo en algunos proyectos están 7, 10, irlo bajando hasta el objetivo, que el objetivo que se marcaron y empezaron ya hace unos años que empezamos nosotros esta andadura en Estados Unidos, es conseguir el kilo de hidrógeno a $2. Entonces, vamos en ese camino y eso es lo que nosotros estamos intentando ayudar. Con eso también ayudaríamos a la red eléctrica, porque captaríamos esa energía que sobra cuando hay mucha fotovoltaica. Entonces, esos son los tipos de soluciones en los que nosotros estamos pensando. Muy interesante, César. Muchas gracias por la explicación. Y ahora vamos precisamente por alusiones a la parte de infraestructura eléctrica. Ayer se comentó en una de las mesas que había 3 PPAs diferentes. 2 eran uno propio, entre comillas, porque sería la parte de energía autoconsumida con energía propia generada. Y había otros 2, si caben más importantes, que eran PPAs directamente de compra a través de la red eléctrica, ¿no? Y la pregunta es obvia. ¿Está actualmente la red eléctrica preparada para, y se lo dirijo a Jorge, evidentemente, está preparada para este aluvión de proyectos que se nos viene encima para producción de hidrógeno, que además son grandes consumidores de energía y que necesitan, evidentemente, que la infraestructura eléctrica esté preparada y, sobre todo, a nivel de transporte? Sí. Bueno, buenos días, en primer lugar, y agradecer a los organizadores del Congreso la invitación a participar en esta mesa, que, como decía Antonio, yo creo que es muy interesante y muy oportuna. La red de transporte, ¿no?, que es la que me corresponde a mí. La red de transporte, evidentemente, tiene que desarrollarse, y sobre todo en determinados puntos, para albergar estos nuevos consumos que están entrando o que se están solicitando de forma casi masiva ya actualmente, ¿no? Yo creo que el proceso un poco va a ser parecido, aunque con ciertas diferencias, al que hemos tenido con la integración de las energías renovables en la red de transporte. Es decir, ha habido un importante incremento de inversión en el desarrollo de este tipo de infraestructuras y un marco regulatorio que ha ido acompañando para tener un modelo estable, seguro, garantista para la integración de las renovables. Lo mismo va a pasar con el consumo. Se están dando ya los pasos, es decir, el primer condicionante importante que es necesario es tener una planificación de red adecuada. Con toda seguridad, este año, en 2025, tendremos ya una nueva planificación 25-30, donde sin duda va a estar focalizada, así como la 21-26 estuvo muy centrada en la incorporación de las renovables a la red, digamos en la generación. Esta va a estar muy enfocada a almacenamiento y a grandes consumos, ¿no? Sobre todo por las peticiones que están llegando, las propuestas que están llegando.
Eso lo vamos a tener este año. Y el marco regulatorio también se han dado ya los pasos necesarios. Es decir, ya empezó en el año 2020 con el decreto 1183, que ya dio los primeros pasos para incorporar estos nuevos consumos a la red de transporte. Se continuó en el 23 con el Real Decreto Ley 8, que fue bastante importante para esta integración. Recientemente, en el 24, la circular de la CNMC, la 1/2024, y este año también, 2025, en 2025 pues se espera cerrar el círculo con las especificaciones técnicas, que ya va a dar total transparencia. Digamos, ya va a haber una similitud completa con el proceso renovable con los grandes consumos. Digamos, ya vamos a tener todos los ingredientes para incorporar todas estas demandas de consumo a la red de transporte. Esos son los condicionantes. Quizás yo pondría un tercero, un tercer condicionante, que es la implicación de las administraciones en todo esto. Es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la Administración local, para agilizar las tramitaciones de estos desarrollos, ¿no? De esta inversión en red, que, en fin, tenemos que hacer todo lo posible porque sean más ágiles, más rápidas. No podemos esperar tanto tiempo, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Aquí Huelva es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tenemos que correr, porque hay muchas expectativas y mucha inversión pendiente de estas infraestructuras, que ya algunas están planificadas, que aparecieron en las modificaciones de aspectos puntuales, pero tenemos que correr todo para llegar a tiempo a incorporarlas y que los proyectos puedan conectarse. Muy bien, Jorge. Aquí es un poco extraño esta mesa, porque realmente la Administración siempre está en ese lado para hablar, y ahora estoy aquí para escuchar, así que tomo nota de tus reivindicaciones. Evidentemente estamos al tanto, es decir, para que esto funcione y funcione adecuadamente, tiene que estar totalmente coordinada todas las administraciones, tanto a nivel nacional, regional, incluso local, que también tiene su importancia, ¿no? Y hablando un poco de renovables, Alfonso, te lanzo la siguiente pregunta, que cómo va a compaginarse toda esta necesidad de energías renovables para consumo propio, ese primer PPA que comentaba antes, con las actuales que hay, y si no va a haber un proceso de canibalización, permíteme la expresión, o desvío de esas renovables que tanto nos hace falta para que la electricidad en líneas generales para el consumidor tenga unos precios competitivos y se deriven hacia estos grandes consumidores o demandantes de energía como son las plantas de producción de hidrógeno. Bueno, pues buenos días a todos, y como mis predecesores, agradecer a la organización que haya invitado a Clanner a participar en este foro, y acompañado de estos magníficos contertulios y amigos en algún caso incluso, y felicito además por la magnífica organización y el éxito. Antes, casi Jorge me ha preparado el terreno, porque precisamente yo iba a empezar por ahí, ¿no? Por el contexto del que venimos, del incremento de energías renovables que se ha producido en los últimos años. No hay parangón, ni siquiera en los primeros años del siglo, con el crecimiento de la eólica. El crecimiento de la energía fotovoltaica, sobre todo, pues ha supuesto un despegue de las energías renovables, al cual ha contribuido también, entre otras cosas, bueno, pues la curva de aprendizaje, los precios de las materias primas que han bajado, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a una situación, no sé si de canibalización, como decía, pero es cierto que hay unos ciertos desajustes de mercado, vamos a llamarlo así, provocados fundamentalmente porque, ya digo, el crecimiento, y sobre todo el de la fotovoltaica, nos lleva a que durante unas determinadas horas del día pues tengamos un exceso de oferta en algunos casos, mucho más acusado en algunos meses que otros. Pero además esto ha venido acompañado de una paralización de la demanda, un estancamiento de la demanda que a día de hoy creo que todavía continúa. No sé cuál es la cifra final, Jorge, pero creo que anda por -1, ¿no? El último año, ¿no? -1%. Entonces, estamos en cifras de hace 10, 15 años de demanda. Claro, aquí hay una situación que hay que corregir, ¿no? Eso provoca además no solo el tema de precio, provoca vertidos, ¿vale? Hace poco la presidenta de RDEIA, que estuvo aquí en Huelva en un foro que organizaba AIQB, nos decía que estaban en torno al 2% actualmente, ¿no?
En este punto llega el hidrógeno y que creo que tu pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo convive, cómo puede el hidrógeno? Bueno, aquí yo veo, y ya lo adelantaba, bueno, lo adelantaban ayer en la mesa de los precios, y César ha hecho referencia, ¿no? Hay una cierta presión también sobre el precio de las renovables, porque, claro, como somos responsables del 70% de los costes, pues hay que ir ahí a reducir, ¿no? Antes lo hablábamos antes de entrar, que me imagino que en el otro 30% y en el CAPEX también creo que la tecnología tiene todavía mucho que decir, ¿no? Pero por este lado, yo creo que, ayer lo apuntaba alguien, no recuerdo quién, yo creo que el mercado se irá ajustando y yo creo que lo hemos empezado a ver señales y iremos a un precio más estable, con menos horas cero, con menos horas negativas y yo creo que sí, que probablemente iremos a un precio de mercado razonable, pero claro, el que sigamos creciendo tanto hace que, bueno, ayer los datos los daba el representante de Acciona, ¿no? El precio que ve la fotovoltaica, por ejemplo, y el que ve la eólica, el de la eólica más o menos se mantiene como históricamente, pero el de la fotovoltaica, yo recuerdo, al principio de la fotovoltaica estaba cercano a 1 en el coeficiente de apuntamiento y sin embargo ayer hablaba, lo tenía apuntado, me lo apunté, hablaba de 43 euros frente a 76 de precio medio, lo cual evidentemente es muy poco. Eso yo no sé si va a provocar que los promotores relajen, vamos a llamarlo así, las inversiones. No lo parece en Andalucía, por los datos que dio el consejero, el crecimiento espectacular del año 2024. Pero retomo con el tema del hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno, que creo que es un vector fundamental e importantísimo para contribuir a la descarbonización, pero no así a la demanda, digamos, a la demanda que quisiéramos las renovables. Es decir, es una demanda ya que, como tú dices, bueno, yo compro para autoconsumo y ya tengo el que va a consumir la energía, ¿no? Yo creo que todo eso, todo precios, crecimiento, me alegra mucho que la orientación de la planificación vaya hacia la demanda, porque además seguimos con muchos nudos, no solo de parados, digamos, a la hora de dar punto de conexión por capacidad, ya también los tenemos por demanda. Y yo creo que todo eso al final nos conduce a las redes, ¿no? O sea, es necesario que ampliar las redes, que se invierta más. En ese mismo encuentro se apuntaba a esa limitación que hay legal del 0,065% del PIB, a suprimir. Bueno, tu presidente apostaba no por aumentarlo, sino directamente por suprimirlo. Creo que también las distribuidoras están por esa labor. Y entonces yo creo que el desarrollo de la red es fundamental. Hay muchos estudios que hablan sobre cuánto se tiene que invertir en red en función de lo que se invierte en generación renovable en este caso, y estamos muy lejos de cumplir esos ratios, con lo cual yo creo que el hidrógeno contribuirá a que las renovables se sigan desarrollando, seguro, porque además todo esto inducirá a que el precio, como decía antes, se estabiliza, pero en un proceso bajo. Para el PPA general, el ese de carga base que hablábamos ayer, también tendremos un precio más barato. Pero creo, por un lado, que es fundamental que la demanda crezca, que hagamos acciones a favor de la electrificación y de crecimiento de la demanda y que de la misma forma y en consecuencia crezcan las redes, ¿no? Estupendo, muchas gracias, Alfonso. La siguiente pregunta va dirigida a Iván. Ustedes sois un claro ejemplo de apuesta por el hidrógeno. De hecho, ya tenéis vuestras primeras experiencias de plantas y de proyectos que están funcionando. Y un poco era, desde vuestra experiencia, qué problemas, qué circunstancias habéis encontrado con respecto a la infraestructura y bueno, a experiencia que nos puedas contar sobre eso. Bueno, yo creo que la primera lección aprendida es que producir hidrógeno renovable es mucho más complejo que implantar una planta fotovoltaica o eólica, ¿no? Y requiere de equipos humanos multidisciplinares para poder desarrollarlo, ¿no? De hecho, en los casi 3 años que está la planta de Puerto de Llano funcionando, nuestros equipos de operación y mantenimiento, de ingeniería, junto con los tecnólogos, han tenido que ir resolviendo todos los problemas que nos han ido apareciendo, que no han sido
no han sido pocos, ¿no? Yo me atrevería a decir que la tecnología de los equipos principales se está desarrollando a medida que vamos haciendo proyectos. Luego es fundamental, yo creo que ir dando pasos, lógicamente, como lo han dicho en la mesa anterior, como aprender a andar, ¿no? de menos a más, ¿no? Empezar por plantas pequeñas, ir resolviendo los problemas y luego ya lanzarte a las plantas grandes, ¿no? Nosotros, bueno, pues hoy ya tenemos 3 plantas funcionando. Una es la que comentabas de Puerto Llano, que es una planta de 20 megas que produce hasta 3.000 toneladas para nuestro cliente Fertiberia, para que haga amoníaco verde, y va adosada a una planta de autoconsumo fotovoltaica de 100 megas, que además en la previa he tenido el gusto de saber que la montó César, ¿no? Fue uno de los artífices. Y bueno, una lección aprendida también es que es fundamental poder contar, para optimizar el coste, poder contar con ese autoconsumo y, por supuesto, estar conectado también a red. En este caso, esta planta también cuenta con unas baterías de 5 megas que son capaces de almacenar hasta 20 megavatios hora y un almacenamiento de hidrógeno de 11 depósitos que almacenan hasta 7 toneladas. Este proyecto, como os digo, ya lleva casi en marcha 3 años. El segundo proyecto que tenemos en marcha está en Barcelona, es para movilidad, está en la zona franca del puerto y consta de un electrolizador de 2,5 megas que es capaz de producir hidrógeno hasta 400 toneladas y hoy empezamos con 8 vehículos de ATMB y hoy han comprado este año, durante el 2024, han comprado 38 más, con lo cual ya tenemos 46 buses y nos hemos visto obligados, de hecho, a ampliar la planta para tener más almacenamiento y más dispensación y además poder suministrar a terceros. Y bueno, y el año pasado os contaba estos 2 proyectos y para mí es un gusto decir que este año ya acabamos en el 2024 otro proyecto en Benicarló para sustituir hidrógeno gris por hidrógeno renovable en la planta de IFF, un industrial que se dedica a fragancias. Y bueno, acabamos de arrancarlo en este mes de enero. Como veis, de momento, y yo creo que eso es muy importante poner el foco, todos los proyectos que estamos desarrollando están muy unidos al off-taker. Lógicamente para que sea rentable el precio a lo que lo podemos conseguir. Y por último, estamos desarrollando, tomamos decisión de inversión el año pasado, un proyecto en la refinería de BP en Castellón, para desarrollar un proyecto de 25 megas para suministrar hasta 2.800 toneladas de hidrógeno verde que empezamos a comprar los equipos el año pasado y las obras empiezan esta semana. Y además estamos desarrollando con ellos una segunda fase de ese proyecto que podrá llegar hasta 190 toneladas. Y por último, bueno, estamos aquí en Huelva, estamos esperando a que lleguen las ayudas del IPCI para poder desarrollar la segunda fase del proyecto que presentamos al IPCI, que constaba de 4 fases, una primera en Puerto Llano, una segunda aquí en Palos de 200 megas y otras 2 fases, otra en Puerto Llano y Palos. Como os digo, en este caso el proyecto está muy avanzado, dispone de terrenos, dispone de conexión eléctrica, dispone de renovables y lo que falta es que lleguen las ayudas para poder rentabilizar la inversión y poder tomar la decisión de inversión, por supuesto. Muchas gracias, Iván. Veo que es un reflejo donde hay que verse, ¿no? Quiero decir, hay que tomar ejemplo de vuestras iniciativas y de vuestros proyectos, que son muy interesantes. Por último, Eva, te quiero preguntar cómo se ve desde el sector minero el tema del hidrógeno, es decir, los recursos mineros necesarios, si los tenemos o no en nuestra comunidad autónoma, de cara a que podamos tener realmente un valle del hidrógeno pleno, en el sentido de que, bueno, tengamos toda la cadena de valor, no solamente la producción de hidrógeno, sino también tengamos la tecnología y la capacidad de producir nuestro propio electrolizador, ¿no? El electrolizador andaluz, ¿no? Plenamente con todas las características y todos los recursos.
Bueno, en primer lugar me sumo a las felicitaciones por la organización del Congreso, ¿no? De este Congreso maravilloso, y también agradecer pues que hayáis contado conmigo para la participación en esta mesa, ¿no? Y bueno, es verdad que cuando hablamos de que Andalucía tiene todos los ingredientes para liderar la revolución del hidrógeno, pues empezamos, esto es literal, ¿no? Empezamos por las materias primas que alberga el tremendamente rico subsuelo andaluz, ¿no? Necesarias para fabricar todos esos componentes pues involucrados a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno. ¿No? Y de entrada, pues como todos sabemos, pues para su producción se requiere una serie de elementos clave, pues como el platino y el paladio para catalizadores catódicos, el iridio y el rutenio para los catalizadores anódicos, cobre, zinc, níquel, grafito, y todo esto, si queremos hacerlo en clave verde, pues también para las energías renovables, pues eólica, solar, hacen falta grandes cantidades de metales como cobre, zinc y níquel también, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que bueno, pues resulta de extremada relevancia el inmenso y diverso potencial geológico de la región, ¿no? Realmente Andalucía tiene una situación totalmente privilegiada a nivel geológico en cuanto a acceso a materias primas críticas y fundamentales, ¿no? Para toda la cadena de valor de hidrógeno, ¿no? Y de hecho, de las 34 materias primas fundamentales identificadas por la Comisión Europea en su última revisión del 2024, que por cierto ya incluye el cobre, ¿no? Por su alta criticidad, pues de estas 34 materias el subsuelo andaluz alberga por lo menos 17, ¿no? Lo cual quiere decir que bueno, la extracción, si además le sumamos transformación, supone una oportunidad tremenda para la región, pues para autoabastecerse, ¿no? Sí que es verdad que en Andalucía se da también una coyuntura, no sé si me escucháis bien, perdón, se da una coyuntura también bastante paradójica, ¿no? Y es que aquí tenemos por un lado mucha minería, en general producimos concentrados metálicos, pero estos concentrados los exportamos fuera de Europa, ¿no? Generalmente a fundiciones en Asia, a la par que importamos concentrados de fuera de Europa para transformarlos aquí, ¿no? Y es una coyuntura que parece un sinsentido, pero es así porque nuestros minerales pues contienen una serie de elementos penalizantes, pues típicamente arsénico, antimonio, mercurio, bismuto, que imposibilitan el tratamiento aquí en Europa, ¿no? Y bueno, en la INTEC lo que hemos desarrollado es un método alternativo a la fundición o que permite emplear la fundición para tratar minerales provenientes de Andalucía, ¿no? Con lo cual nuestra misión es ampliar la cadena de valor, llegar hasta el metal como producto final, de manera que todo empiece y todo termine en Andalucía, ¿no? Aquí en casa. Y es verdad que el potencial tan grande, ¿no? minero-metalúrgico de Andalucía va más allá de autoabastecer la región, ¿no? Porque este enfoque de autosuficiencia, pues ya extrapolado a nivel europeo, pues bueno, tiene una serie de connotaciones importantes porque realmente es una oportunidad singular para reforzar la posición de Andalucía como un actor clave en el acceso a materias primas críticas, pues para ese autoabastecimiento de energía de la Unión Europea y también para la consecución de la agenda climática, ¿no? de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, los que trabajamos en minería y en transformación en Andalucía, yo creo que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los desafíos que enfrenta Europa y, bueno, pues con esta gran responsabilidad viene también una enorme oportunidad, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos que aprovecharlo. Muy bien, muchas gracias, Eva. Traía, como sabéis vosotros, bastantes más temas y temas muy interesantes, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. O sea que no nos ha dado tiempo prácticamente. Han quitado 10 minutos de golpe. Ni a empezar. Sí. Pero bueno, en cualquier caso... Porque... En cualquier caso, creo que ha sido muy interesante lo que habéis comentado todos, ¿no? Desde, bueno, César con ese almacenamiento con sales que nos puede permitir incluso producción de hidrógeno 24 horas, o la intervención de Jorge en modo resumida con el tema de la planificación y que este va a ser el año, ¿no? Este va a ser el año bueno, creo yo, ¿no? Para tener claras las reglas del juego, ¿no?
Y también, bueno, el mensaje de Alfonso, que es un poco tranquilizador, de que, bueno, va a haber una competencia sana, ¿no?, entre lo que son las renovables de inyección a red y las renovables para la producción de hidrógeno. Iván, un referente en cuanto a proyectos, que la verdad que es muy interesante todos los que ha comentado, y bueno, Eva, que me ha dejado claro de que sí que podemos tener un valor añadido mucho más allá que la propia producción de hidrógeno en cuanto a la región, ¿no?, en el sentido de que podemos sacarle jugo, ¿no?, a esa posibilidad que tenemos nosotros de desarrollo industrial asociado a la producción de hidrógeno. Ya está, no me quiero extender mucho más. Gracias a todos por vuestra interesantísima intervención y damos por concluida la mesa.